el análisis de algunos versículos. Evangelio según Mateo capítulo 26, el tema es: ¿comió Jesús la Pascua en la fecha establecida? Ese es el tema, manera de pregunta. ¿Comió Jesús la Pascua en la fecha establecida? Y dice el versículo, capítulo 26, versículo 17. Ahí vamos a tomar la referencia. El verso enfático es el verso 20. Y para no ahondar mucho, vamos a irnos al verso 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Dios. Oramos. Omnipotente Dios y Padre nuestro, que tu morada está en los cielos. Tu Hijo amado, sentado a tu diestra, intercediendo en favor de todo el mundo, y nosotros como embajadores tuyos decimos esta buena nueva: reconciliados hoy con Dios, y gracias por darnos el privilegio de poder formar parte de este pueblo santo de los redimidos. Siempre, Señor, con el perdón de nuestras culpas, nos presentamos delante de ti agradeciéndote y pidiéndote, Señor, que nos limpies a través de esta santa palabra y que se cumpla lo que tu Hijo amado dijo: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Límpianos, buen Señor, purifica nuestros pensamientos y ahora, mi Dios, haznos entender, danos luz, danos más claridad, que sea nuestra vida, nuestro caminar dentro de las filas de la iglesia de Dios como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ayúdanos a crecer en este conocimiento. La riqueza es grande, Señor, el conocimiento es tan profundo y queremos aprender de ti, Señor. Por tanto, pedimos la dirección, la asistencia de tu Santo Espíritu, para que lo que hablemos en esta oportunidad no sean nuestras palabras, sino acorde a lo que está escrito en este volumen sagrado, que sea para edificación de todo este grupo de siervos tuyos, Señor, que con buen interés, con buena disposición, abrimos nuestra mente y que sea tu palabra siempre esa antorcha, esa lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Así lo pedimos, y que la bendición pueda alcanzar a cada uno de tus hijos en cada hogar, en lo particular cada uno, Señor. Nuestras familias no están preocupadas, están confiadas, sabiendo que estamos en los negocios del gran Rey. Gracias por todo, Señor. Así pedimos esta bendición y tu dirección en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor. ¿Pueden acomodarse, mis amados hermanos? Ese es el tema. Yo creo que, solo les pregunto, hermanos, ¿tienen ustedes todo el calendario de la pasión? La ciencia conoce el calendario de la pasión, lo tienen. Solo les pregunto, si manejan ese calendario donde está la última semana. Hay un estudio muy interesante y yo quiero compartírselos. Yo sé que lo tienen muchos de ustedes y hay mucha información que tenemos como iglesia. Si lo tienen, qué bueno. Si no lo tienen, pues les va a servir para que lo tengan de recuerdo. No traigo un estudio así bien formal, porque como yo sé que manejamos muy bien esto, pero este cuadro ya todos lo manejamos. Creo que ahí lo andan en su Biblia pegados algunos, y yo también, para no venir vacío, pues aunque este cuadro es la defensa nuestra. Este cuadro es la defensa nuestra para poder dirimir este punto en torno a la Pascua judía. Bueno, primeramente podemos pensar ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué significa Pascua? Podemos tomar un concepto. No voy a profundizar en esto porque como obreros de la Iglesia de Dios nosotros conocemos este punto. ¿Qué día se celebraba la Pascua? ¿Cuál es el significado de la Pascua?
y qué día es el que se estableció para poder sacrificarla, para poder matarla. Son conceptos que nosotros ya los conocemos, pero no está de más compartirlos. La Pascua se instituyó la noche anterior a la salida de Egipto. Y esta es la primera que se observó allá el 14 de Aviv, conocido también como Nisan. Aviv o Nisan. Eso es lo que nosotros conocemos y que corresponde entre marzo y abril. Hoy les comento para el próximo año, 2025, ¿saben cuándo va a ser la Cena del Señor? Aquí, eso tenemos que tenerlo nosotros ya, estar proyectando y pensando en eso. El parte de conmemorar eso, debemos de pensar en eso. Por ejemplo, voy a decir algo muy aislado. Cuando la gente cumple años, ya saben que tal fecha del otro año es la fiesta del cumpleaños. La fiesta de la Navidad, la gente ya sabe, el 25, y ya van buscando qué fecha, si va a haber vacación o no, ¿cierto? Entonces nosotros, la cena, ¿qué día va a caer? Y empezamos a preguntarnos qué día. Debemos de ponerle interés a esto, hermanos. Y manejar esto y estarlo recordando día con día. 11 de abril 2025, viernes 11 de abril 2025, pensemos en eso, viernes 11 de abril. O sea, al inicio del sábado se va a estar celebrando la Cena del Señor. Ese va a ser el inicio del 14 de Nisan, el próximo año 2025, y debemos de pensar nosotros en eso. Así de que eso lo hicieron, Dios se lo ordenó al pueblo de Israel, poco más o menos. Algunos historiadores dan la fecha del año 1513, antes de la era cristiana, y al tiempo de la luna llena. Eso es lo que algunos diccionarios se toman esta referencia, y yo solamente lo vengo a recordar. La Pascua iba seguida de los 7 días de la fiesta de las tortas no fermentadas, que se celebraba la Pascua. ¿Qué día se celebraba? Claramente el 14 de Nisan. Y como ustedes tienen ahí el calendario, ahí pueden verlo en el calendario de esta semana de la Pasión. Ahí aparece, ahí están las fechas, 14, el 14 de Nisan. Un punto muy importante, según Éxodo capítulo 12, hay 3 fechas por lo menos importantes. Una es el 10 de Nisan, se hace mención, ¿se acuerdan? El 10 de Nisan. Primero hace mención el mes de Aviv o Nisan. Es el primero de los meses, el día que salieron de la esclavitud. Y la orden es, según Éxodo 12, que el 10 de Nisan, ¿qué tenían que hacer, hermanos? Tenían que tener ya listo el cordero que iban a sacrificar. ¿Cuándo lo iban a sacrificar? Lo iba a inmolar toda la congregación el 14 de Nisan. Y seguido del 14 de Nisan, dice la palabra de nuestro Dios, que estaba otra fiesta, los 7 días de fiesta de los panes sin levadura, que esta se celebraba, ya lo dije, 7 días que corresponden del 15 de Nisan hasta el 21 de Nisan. Ahí están los 7 días, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 7 días de fiesta de panes sin levadura, después de inmolar lo que era la Pascua. Pero ¿qué es Pascua? ¿Qué significa la Pascua? Del hebreo Pesach y del griego Pascha. Y esto del Pesach significa, hermanos, el salto del ángel el día que se ejecutó la 10ª plaga allá en Egipto. Eso es lo que aconteció. Los judíos comenzaban después de la puesta del sol y finalizaban con la puesta del sol del día siguiente. El 14 de Nisan empezaría después de la puesta del sol. Nosotros, por tanto, tenemos que pensar que la observancia de esta Pascua es la noche que seguía a la terminación del 13 de Nisan. Si nosotros nos vamos al hecho histórico, ¿qué es lo que aconteció? El día 14 de Nisan tenían que inmolar la Pascua judía. Ese es el hecho histórico. Como ya es fresco entre nosotros, no podemos detenernos. Sin embargo, es bueno pensar. El día 10 de Nisan tenía que estar listo el cordero. Y obviamente, ya del 10 para allá, ya estaban pensando en cómo lo iban a degollar, a dónde lo iban a degollar, todo el oficio que iban a hacer.
manera que el 13, en la tarde del 13 de Nisan, propiamente el 14 no iban a estar, digo, ya tienen que ser unos minutos, unas horas antes. Y esto tuvo que haber sido el día 13 de Nisan, no para que el 14 toda la congregación estuviese inmolando. Un hecho relevante es que la noche del 14 de Nisan tenía esa noche precisamente, debían de hacerlo lo más aprisa posible. Eso fue un hecho trascendental. Tenían que hacerlo lo más aprisa posible, ya con el bordón listos para salir como que iban a la batalla. Así debían de hacerlo. Obviamente que las otras Pascuas ya no lo hicieron de esa manera, aprisa. Y posiblemente, bueno, según algunos datos históricos, ya ni celebraban el 14 de Nisan lo que era la Pascua, el Cordero Pascual, sino que según la tradición, según algunos rabinos, por lo que algunos historiadores también dicen, y también hay una lección que estudiamos hace como quizás unos 18 años atrás, estudiamos una lección, por cierto, aquí estaba yo en Chalatenango, era el secretario, y estudiamos una lección. Algunos ya no tienen esa escuela sabática, y ahí está, día a día, la resurrección de Cristo. Posiblemente no la tengan. Si no la tienen, algunos sé que la tienen, sé que tienen esa escuelita sabática, y esa puede ser hasta un referente. Un referente, yo solo la traigo como auxiliar. No sé si se acuerdan de esta lección. Búsquenla, no la desechen, consérvenla. Esto es bien importante, y ahí hay una parte muy interesante que denota el por qué se denotan dos Pascuas el día que Cristo Jesús fue crucificado. Esto parece así como, bueno, ¿y qué pasó? La noche que Cristo Jesús fue entregado, ¿qué es lo que aconteció? Él celebró una Pascua y el siguiente día había otra Pascua que iban a celebrar los judíos. La razón, históricamente, el día que salieron de Egipto, el 14 de Nisan, matan el cordero. Esa noche del 14 inmolaron, el dintel ya estaba pintado, la casa, los postes, las entradas tenían ya la sangre del cordero. En la tarde del 13 ya tenía que estar el dintel pintado, y todos a prisa para comer, inmolar esa Pascua. Y esa noche el ángel saltó la casa de los judíos, la noche del 14. El hecho histórico es allá, en la salida de Egipto. Posterior a eso, ya no lo venían celebrando el 14. El 14 lo usaban para hacer la preparación de lo que eran los panes ácimos, y habían unido lo que es la Pascua con los panes ácimos. Por eso de que allá en Deuteronomio capítulo 16 ya no hace mención del 14 de Nisan, sino que aparecen solamente los 7 días de los panes sin levadura, y que unían la Pascua con los panes sin levadura. Pero si vemos el hecho histórico de Éxodo capítulo 12, ahí aparecen las fechas. Comenzaba el día 10 la preparación, el 14 y tenían que inmolar el cordero todos. El dintel, recalco, ya estaba pintado en las casas, y el día 15 podemos pensar, ¿cuándo comienza el 14? A la puesta del sol del día 13. A la puesta del sol del día 13 de Nisan. Ahí comenzó el día 14 de Nisan. A la puesta del sol. Eso es crucial. Y tenemos que nosotros manejarlo de esa manera, que terminando el 13, a la puesta del sol, iniciaba el 14 de Nisan. Entonces, en esa salida de Egipto, no pudieron ellos decir, terminó el 14, inmolemos la Pascua, y al final del 14 ya estaba el 15, y iban a comer la Pascua judía, iban a matar el cordero. No funcionó así. En la introducción de esta fiesta, la primer Pascua que ellos tomaron fue terminando el 13, iniciando el 14. Eso lo sabemos. El 14 de Nisan, en el inicio, si hubiera sido al final del 14, ya no era 14 la Pascua. Y la orden es, a los 14, Pascua es de Jehová. ¿Qué es Pascua? Decíamos, el salto del ángel de las casas de los israelitas, y se fue a los primogénitos de los egipcios. Eso es Pascua, saltarse, y eso aconteció en el inicio del 14. Y toda la noche del 14, ¿cuándo iniciaba el 14? A la puesta del sol del día 13. Iniciaba la tarde del día 14. Los días comienzan, según Génesis 1:5, de tarde a tarde. Y fue la tarde y la mañana. Entonces, el inicio del 14 es
fin del día 13 en la tarde, inicia el 14. Ese inicio en la tarde hubo lloro, grito en las casas de los egipcios por la muerte de sus primogénitos. En la noche del 14. Obviamente no salen ese día. Ese día fue la preparación y estaban ya listos, esperando que Faraón dijera, váyanse. Si todos dijeron, no, esto es una maldición la que nos ha llegado, y tuvieron miedo, tuvieron pavor, temblaban seguramente, y dicen, despacha a los judíos, todos los ministros, imagínense ahí, diciéndole a Faraón, déjalos ir, que se vayan, porque esa maldición de que para ellos era una maldición que le había llegado, era deshagámonos de los hebreos, dejémoslos ir. Después despertaron de que había sido un gran error haberlos dejado ir. Pero ¿cuándo aconteció eso? La noche fue de lloro, la noche del 14. En la parte clara, indudablemente, hacen todos los preparativos, les piden prendas y todo lo que ya Dios había hecho todo eso. Él había puesto ese favor en todos los egipcios y ellos le dieron prendas para que fuera y se las llevasen al desierto. Y todo lo que iban a necesitar se lo pidieron a los vecinos más cercanos allí en Egipto, y todos de miedo les daban, los despojaron prácticamente. Y salieron huyendo con todo eso. Ya el 14 tenían todo eso prevenido. Y en la tarde, indudablemente, tuvieron que haber salido ya. El 15 iban de camino a ellos, con sus masas para inmolar, seguir con la fiesta de los panes sin levadura, con hierbas amargas, porque así salieron. Recordaron toda la aflicción que pasaron más de 200 años allá en Egipto. Todo eso les sirvió, pero eso lo hicieron en la tradición del 14 al 15, ellos salen. Ahí tenemos que estar claros. El 14 al inicio, fin del 13, inicio del 14, inmolaron lo que es el cordero. Hubo muerte en todas las casas de los egipcios donde había primogénitos, y el siguiente día, imaginémonos la noche, no podían salir ellos, tenían que esperar la orden. Si Faraón todavía vieron que sus hijos estaban, no solamente el primogénito de él, sino todas las casas de los egipcios, y eso fue definitivo, y dijeron, dejémoslos que se vayan. Así aconteció. Ese es el hecho histórico, y creo que en eso estamos claros todos. 14, la Pascua, el salto del ángel, y del 15, la orden, del 15 al 21, la orden era celebrar los panes sin levadura. Ahora bien, ¿qué mataban el 14? El Cordero Pascual. ¿A quién simbolizaba el Cordero que mataban? A Cristo Jesús. Ahora, Cristo celebró, ¿cuántas Pascuas celebró Cristo? Como 3 o 4 parece, ¿verdad? 4 parecen. 4 Pascuas parece que celebró Cristo Jesús. Y ahí están las citas. En Juan es el que nos da las citas propiamente. Capítulo 2, capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 12. Aparecen las 4 Pascuas en las cuales Jesús estuvo presente. Pero la definitiva, las primeras 3 Pascuas, él solo se quedó viendo cómo las celebraban los judíos en la costumbre. Según Deuteronomio capítulo 16, el 15 la celebraban ellos, la Pascua. Habían unido el 14 con el 15. Así lo venían haciendo, pero había una costumbre de los samaritanos que ellos la venían haciendo conforme a la salida de Egipto. El 14 la inmolaban, y Cristo Jesús en la última Pascua, según Juan capítulo 12, él celebró ya no la Pascua tradicional que venían haciendo los fariseos, sino conforme a la tradición samaritana. Así lo hizo en la fin del día 13, entrando el 14. ¿Por qué lo hizo así en la última Pascua? Para que se cumpliera el rito de que el 14 de Nisan debían de inmolar todo el pueblo la Pascua. Un hecho trascendental. Como esto es conocido, y yo no quiero entretenerme mucho en esto, y ustedes ya lo saben, les di el cuadrito de la última semana. Juan capítulo 12 es la clave para poder entender. Hubieron 2 Pascuas, la que los judíos venían celebrando por tradición, que así lo venían haciendo según Deuteronomio capítulo 16, y Cristo Jesús en la última Pascua, Pascua, Él lo hizo conforme el mandato que se le dio a Moisés allá en Éxodo capítulo 12. Así lo hizo Jesús, y los samaritanos así la venían celebrando también al pie de la letra, como está en Éxodo capítulo 12, y así lo hizo Jesús. Y por eso ustedes han leído en Juan, Evangelio según Juan, capítulo 12, Evangelio según Juan, capítulo 12, creo que la clave para poder entender si Jesús celebró la Pascua según estaba establecida o se habrá equivocado. Si Jesús se equivocó, ¿dónde estamos nosotros? Si Él se equivocó en la celebración, ¿qué estamos haciendo nosotros entonces? Estamos equivocados también, pero ¿se acuerdan
dato histórico, Juan 1:29. ¿Cómo dice? El siguiente día ve Juan el Bautista que venía Jesús. ¿Y qué dijo de Jesús él? Cuando lo ve de lejos, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. ¿En qué estaba pensando Juan? El 14 de Nisan. He aquí el Cordero, el que Dios ha prevenido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan se proyectó hasta el 14 y Cristo lo cumplió al final de su ministerio en el año 30 de la era cristiana. Él cumple lo que está escrito en Éxodo capítulo 12, que el 14 debía de inmolar toda la congregación ese Cordero. Y todos lo mataron. Crucifícalo, su sangre sea sobre nosotros. Ya en la mañana del 14 estaban dando la orden a Pilato: sacrifícalo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todo el pueblo lo inmoló. Estuvieron de acuerdo, con solo los príncipes de los judíos que estaban de acuerdo, hablaban por todo. El consejo local habla por toda la iglesia. Los príncipes de los sacerdotes hablaban por todo el pueblo: crucifícalo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todo el pueblo lo inmoló. ¿Cuándo? El 14 de Nisan. Ahora bien, Juan capítulo 12. Con esto voy a cerrar para abrir algunas preguntas si ustedes quieren hacerlo, porque no soy muy profundo en esto, pero veamos lo que dice Juan capítulo 12. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. ¿Cuándo llegó a Betania? 6 días antes de la Pascua. Según el cuadro, ¿cuándo se celebraba la Pascua? Según Éxodo 12, ¿cuándo era la Pascua? El 14. Según Éxodo 12, el 14. Pero Juan 12, ¿de cuál Pascua está hablando? ¿De la del 14 o la del 15? Esa es la pregunta. Y el cuadro nos va a responder. Es un cuadro de estudio bíblico de la Iglesia de Dios. Y como todos lo tienen, pensemos. Si Juan se está refiriendo al 14 de Nisan, ¿qué día fue Jesús a Betania? Ahí hagan ustedes la cuenta. Del día 14, resten ustedes 6 días antes de la Pascua. ¿Qué día va a llegar? Del 14, vámonos al 13, primer día. El 12, el 11, 1, 2, 3, 4, 5. El viernes 9 sería el 5, el quinto día. Pero llegó el 6º día antes de la Pascua. Si fuera el 14, él hubiera llegado el jueves 8 a casa de Lázaro. Pero no se estaba refiriendo Juan a la Pascua del 14 de Nisan, sino a la que los judíos celebraban el día 15 de Nisan. Entonces cuenten los 6 días antes de la Pascua, del 15 hacia atrás. ¿Qué día sería? El cuadro lo dice. Cuenten el 15, déjenlo fuera. 14 un día. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viernes 9, él llegó a Betania, a casa de sus amigos. Contando el 15, que es la Pascua de los judíos. Porque ellos la habían unido conforme Deuteronomio capítulo 16. Los judíos la hacían el día 15, la Pascua. Deuteronomio 16 lo dice, no menciona el 14, sino 7 días celebráis la Pascua, con panes sin levadura. Ya no lo dice como Éxodo capítulo 12. Y Juan, el teólogo, está hablando de esa Pascua del 15. Por eso 6 días antes de la Pascua, llegamos al viernes 9. ¿A qué hora llegó? A una cena llegó. ¿Y a qué hora es la cena? ¿A qué hora se prepara la cena? A las 4 o 5 ya están torteando las hermanas. Y a las 6, hijo, venga a comer, ¿verdad? A las 6, 7 de la noche. Entonces, Cristo tuvo que haber llegado no propiamente a sentarse a comer, sino a hablar con sus amigos. El viernes 9, al final del viernes 9, Él llegó y se sentó con ellos ahí y estuvo el viernes 9. Y según el cuadro, Juan 12, 1 y 2, dice en el sábado semanal, Él fue a Jerusalén, es la entrada triunfal, el sábado 10. Llegó a Jerusalén, según Juan capítulo 12, verso 12 al 15. Dice ahí, el día siguiente, mucha gente se había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma. El día siguiente, ¿cuál día siguiente? Si Él llegó el 9 a Betania con sus amigos y cenó, el siguiente día, al amanecer, llega a Jerusalén. ¿Y qué día era el 10? Nisan, 10 de Nisan, sábado. ¿Y qué acontece ese día? La entrada triunfal. ¿Cuándo la celebra el católico? El domingo, la hacen ellos. Pero la Biblia, la Escritura, el 10 de Nisan correspondió al sábado semanal, el 10 de Nisan.
Y él fue y estuvo reposando el sábado, y solo estuvo observando todo ahí con ellos. Estamos analizando este cuadro 6 días antes de la Pascua. ¿Cuál Pascua? La del 15. Pero él, en esa última Pascua, no la participó el 15, sino lo hizo el 14. A eso se refiere Juan. El día domingo, ¿qué aconteció? Marcos capítulo 11, 13 y 14. El día sábado, ahí estuvo, dice, la gente le tiró ramas y palmas y decían, Hosana, bendito el que viene, y ahí se cumple lo que está escrito en Zacarías. Ya en Marcos capítulo 11, 13, dice la escritura, no voy a profundizar porque el tiempo no quiero, va a ser de esto rápido. Marcos 11, versos 13 y 14 dice, y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Ese es Marcos capítulo 11, versos 13 y 14. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizás hallaba en ella algo, y como vino en ella, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera, nunca más nadie coma fruto de ti para siempre, y lo oyeron sus discípulos. ¿Cuándo aconteció esto? El siguiente día de que él fue a Jerusalén, y le tendieron ramas y decían, bendito el que viene. El siguiente día es el domingo, según Marcos 11, 12, 13 y 14. La higuera la maldijo el domingo 11 de Nisan. Y luego dice allá el Marcos 11, 19 y 20. Marcos 11, 19. Mas como fue tarde, ¿de qué día? De ese domingo 11, cuando había maldecido la higuera. Como fue tarde del día domingo, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, ya el día lunes 12, la higuera se había secado desde las raíces. Y ahí está, lo que él había predicho de la higuera. Eso aconteció en eso. El día domingo también acontece, según Marcos 11, 15, que arrojó a los cambistas, a los cambiadores del templo. No lo pudo hecho en día sábado, porque en sábado no podían vender. El siguiente día se lo hizo. Maldice la higuera, llega al templo y le desbarata todos los negocios que Caifás tenía ahí. Toda la casa sacerdotal tenía un negociazo ahí en el templo. Por eso lo permitían. Como nosotros, porque el sábado a veces permitimos de que la demás hagan cambiando, el consejo local lo ha permitido. Así Caifás tenía según la historia, tenía un gran negocio de venta de corderitos ahí, se lucraban bastante, por eso no decía nada. Pero cuando Jesús llega, desbarató todo. Eso aconteció el domingo 11 de Nisan. Pero ¿qué acontecía el 10 de Nisan, hermanos? ¿Qué día entró Jesús a Jerusalén? La entrada triunfal, el 10. ¿Y qué acontecía el día 10 según Éxodo 12, 4 o 6? El Cordero tenía que estar listo ya. Y Cristo Jesús en Jerusalén entró a decir, aquí estoy ya, listo. El Cordero, que Juan dice, el Cordero que quita el pecado del mundo. El 10 de Nisan, sábado, entró y él dice, aquí estoy. Como listo, el 10 tenía que estar listo el Cordero. Y Cristo Jesús se presenta. ¿Y qué querían hacer en Jerusalén con él? Matarlo. Pedro dice, no vayas, ahí te quieren matar. Apártate de mí, Satanás, dice. Pero ahí ya estaba acercándose la hora de él. El 10, este era definitivo ya, la última Pascua de Jesús, el 10 de Nisan. Luego, pues, el día lunes, el siguiente día, ven que la higuera se había secado. El día martes, ahí tenemos Lucas capítulo 22, 8, 14, ya es el preparativo de lo que es la cena pascual, podemos decir. Era el final de la tarde del día martes 13, como nosotros lo venimos haciendo siempre. Final del 13 y llegada la noche, como dice allá, bueno, vamos a ver Lucas así rápidamente, capítulo 22, verso 8. Lucas capítulo 22, ya leímos Mateo 26, del 17 en adelante, que al llegar la tarde, siendo la tarde del día, la tarde del 13, para iniciar el 14, él se sentó y participaron de la Pascua conforme a la instrucción que se le dio a Moisés según Éxodo capítulo 12. Con esto finalizo. Lucas capítulo 22, verso 8 al 14. Y envió Jesús a Pedro y a Juan diciendo, id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? ¿Cuándo los mandó? La Pascua, ¿cuándo se celebraba? El 14, a la entrada del 14. Terminado el 13, entrando el 14, Jesús tenía que estar ya sentado con ellos y los mandó. Y les dice, vayan, id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Esa era una cena pascual. Tenía que haber sido en la tarde del martes 13 de Nisan. Y al llegar la tarde,
Y ellos le dijeron, ¿dónde? Él dijo, he aquí, cuando entrares en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de la casa, el maestro te dice, la orden era, ¿de dónde está el aposento donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? ¿Cuándo iba a ser la Pascua? En el inicio del 14, fin del 13 de la tarde, iniciando el 14, el día comienza con la parte oscura. El día comienza con la parte oscura. Y terminado el 13, la parte oscura correspondía al 14 de Nisan. Y se presentan. Entonces Él los mostrará un gran cenáculo aderezado. Preparen ahí. Martes 13 de Nisan tenían que estar ya listos para que al llegar la hora, fueron pues y llegaron como les había dicho y aparejaron la Pascua. Y como fue la hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles. ¿Cuál hora? ¿Cuál hora? Mateo capítulo 26, que ya leíamos, lo dice claramente. Mateo 26, solo lo recalco. Mateo 26 dice así. Y puede haber alguna confusión por algunos términos. Verso 19. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Fue en la tarde, fin del 13, inicio de la tarde del 14. Se sentó y ya estaba todo listo para recordar aquella Pascua. Y el Cordero, que el día 10 tenía que estar listo, ahí estaba presente con ellos ya, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, lo que estamos estudiando, comió Jesús la Pascua en la fecha establecida. ¿Cuál fue la fecha establecida según Éxodo 12? El 14 de Nisan. Bíblicamente, por lo que hemos dicho, por lo que hasta aquí les he compartido, que ya es del conocimiento, Él la comió, la última Pascua, con sus discípulos, en el inicio del 14 de Nisan. Y ahí pasó toda la noche hasta que Judas llegó y lo entregó y le hacen el juicio toda la noche hasta el amanecer del 14, desde la puesta del sol del martes 13, todo el 14 de la noche ahí estuvo. Al llegar la parte de clara, le hacen todo el juicio. A las 9 de la mañana lo llevan o ya estaba crucificado a las 9, ¿verdad? A las 9 ya estaba crucificado. A la hora de sexta hubieron tinieblas. ¿Y a qué hora murió el Cordero? A la hora del sacrificio de la tarde. A esa hora mataban el Cordero. El 14 de Nisan, los judíos, la preparación que ellos hacían era el 14 de Nisan, el Cordero estaba ya inmolado, toda la congregación lo inmolaba. Y al llegar la tarde del 14, entrando el 15, participaban de los panes sin levadura y unían lo que era la Pascua. No lo hacían en la entrada del 14 de la Pascua, sino terminando el 14, ya el Cordero lo inmolaban. Así se cumplió el símbolo de aquel Cordero, que el 14 debían de inmolarlo. Y a la hora de las 3, Él dio el Espíritu. Y ahí estaba clavado el Cordero, dio su vida por la humanidad. Se cumplió, todo el pueblo lo inmoló. En la tarde del 14 de Nisan, a las 3, ya había sido muerto. Así los judíos participaron en la muerte de ese Cordero, Cristo Jesús. Sin pensarlo, sin saberlo ellos, ya el plan del eterno Dios era ese, que Cristo precisamente el 14 muriera. Si hubiera comido la Pascua Él, terminando el 14, como lo vienen haciendo los judíos, iniciando el 15, pues se lo hubiera muerto el día jueves en la tarde. El 14 a las 3 murió, pero si él no hubiera comido la Pascua el 14, sino que el 15, terminando el 14, iniciando el 15, lo hubieran matado el siguiente día, jueves, el gran día del sábado. No podían matarlo el gran día del sábado. Hubiera sido la peor maldición que le hubiera llegado a los judíos. Ni tan siquiera lo podían haber dejado colgado en la cruz, porque estaba acercándose el gran día del sábado. No podían, y de esa manera lo hubieran crucificado en la tarde del jueves. ¿Y qué comenzaba la tarde del jueves? El viernes 16, y él hubiera estado viernes, sábado y domingo. La tradición católica fuera la mayor ganadora de que Jesús sí resucitó el domingo. Pero como no es así, según el cuadro, de ahí bíblicamente comprobado, 6 días antes de la Pascua judía, 6 días antes de la Pascua judía, que era el 15 de Nisan, Él llegó a Betania. Pero Él participó, según Éxodo 12, el 14 de Nisan. Eso es lo que yo puedo compartir con ustedes, hermanos. Ahora pues, quizás, no sé cuánto tiempo me llevé en esto, pero yo llego hasta aquí con mi intervención. Y si hay algunas preguntas, pues, algunas inquietudes, porque lo que mi hermano decía, pues, aquí está mi hermano Murillo, que nos va a explicar con mayor detalle.